Amigos y hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con usted y los suyos. Gracias le damos a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos de esta manera virtual. Juntos podemos alabar el nombre de nuestro Señor. Juntos podemos exaltarle. Juntos podemos adorarles. Juntos podemos ser edificados en la palabra. Nos une un mismo Dios, una misma fe, un solo bautismo, un mismo amor. Dios es el que reina en nuestras vidas y a Él le glorificamos en este día. Quiero que me acompañen a orar para entregarle este tiempo a nuestro Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu gloria. Hoy, Señor, nuestro corazón se regocija en ti. Hoy te adoramos. Hoy te proclamamos como el Señor de nuestra vida. Hoy, Señor, queremos que tú gobiernes nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te damos gracias por cada problema resuelto. Hoy te damos gracias por cada necesidad en la cual tú has suplido. Hoy te damos gracias por nuestra vida. Hoy te damos gracias por lo que somos. Hoy te damos gracias por nuestra familia. Hoy te damos gracias por nuestro trabajo. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú gobiernas. Te damos gracias porque tu pueblo se refugia en ti. Te damos gracias porque tú nos ayudas cada día, Señor. Te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos gracias por la presencia grata del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Señor, y entregamos este tiempo a ti. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 34 del libro de los Salmos: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. En todo tiempo estamos llamados a bendecir a nuestro Señor, a alabarle, porque Él es Dios. Acompáñenos a un momento de alabanza que va a dirigir el ministerio de alabanza de nuestra congregación. Ahí donde está, se puede unir a este momento. Mis hermanos, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo esta mañana. Mañana de bendición, mañana de gloria, mañana de darle gracias al Hacedor y al Creador de todo lo que nosotros podemos ver. Aquel que nos ama, aquel que es grande y maravilloso, al Dios que es amor, al Dios que es justo, al Dios que es bueno. A Él hemos venido a adorarle con todo nuestro corazón y a decirle gracias por tu salvación. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, yo por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por
Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, oh preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, yo por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí. Dele gracias al Rey. Gracias mi Rey, gracias mi Rey, gracias mi Rey, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, oh preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, yo por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por ella espero que venga mi Salvador. Por ella espero que venga mi Salvador. Y nuestro Salvador vuelve pronto. Esperamos con ansia la venida de nuestro Señor, ese Dios bueno y maravilloso, ese Dios que entregó su amor en la cruz, entregó a su Hijo, ese amor que es incomprensible, fue derramado allí por usted y por mí. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores,
no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Cántelo con nosotros, dígale al Señor esta mañana, porque tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es santo, sobrenatural, cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural, sobrenatural, no lo puedo entender, sobrenatural, sobrenatural. Así es tu amor, Señor. Tu amor grande e incomparable. Tu amor incomprensible. Tu amor que lo entrega todo. Tu amor que entregó a Jesús en la cruz. Gracias. Dele gracias al Señor por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor. Te
perdido, errante, vi su luz, de mí comenzó amor. Y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Y fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. Y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Después de este tiempo de alabanza, llega la reflexión bíblica. Con nosotros nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza. Usted puede disponer su corazón para ser enseñado por la palabra. Pídale al Señor que Él ilumine su entendimiento para que se apropie de lo que Él nos va a enseñar en este día. La palabra de Dios nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Entonces, su corazón preparado para la palabra del Señor. familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga en este día. La palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. La unción del Santo, nuestro tema para el día de hoy. El apóstol Juan ha venido enseñando perlas preciosas para nuestro crecimiento, para alimentarnos en nuestra fe cristiana, haciéndolo a la iglesia de aquella época, pero indudablemente nos llega a nosotros como anillo al dedo. En estas épocas difíciles, en estos tiempos difíciles que hemos tenido que vivir, y sobre todo cuando la iglesia está siendo pasada por fuego, por pruebas, por luchas, y sobre todo cuando se han levantado hombres y mujeres en este tiempo, igual que en aquel tiempo, con doctrinas erróneas tratando de desviar a muchos de la verdad, estas enseñanzas del apóstol se constituyen, mis amados hermanos, en uno de los legados más especiales que la iglesia pueda tener en su vida espiritual y para su vida espiritual. Juan ha venido enseñándonos en los versículos anteriores cómo debe ser nuestra vida como cristianos en un mundo contaminado. Su exhortación ha sido contundente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Él nos ha enseñado que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no nos van a bendecir ni nos van a edificar, sino que por el contrario pueden llegar a destruir nuestras vidas si ponemos nuestro corazón allí. Él nos llama a una separación, a alejarnos de toda contaminación y mantenernos puros para el Señor. La Escritura ha sido clara. El mensaje es contundente. Y nosotros, igual que nuestros amados hermanos, debemos darnos cuenta por qué esa insistencia tan maravillosa que el apóstol Juan hace a la iglesia. Porque él sabe, queridos hermanos, que todo lo que nosotros en este momento vivimos, todas las luchas que tenemos, no es contra sangre y carne, como lo enseñó el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 6. Él sabe también que nuestra lucha es espiritual. Y para debatir, para confrontar muchas situaciones que nosotros vivimos, para poder seguir hacia adelante, necesitamos estar llenos de la presencia y el conocimiento de Dios. Este tema en el cual Él nos introduce ahora es un tema que nos va a ayudar muchísimo
si prestamos atención y lo llevamos a la práctica. Él nos está diciendo a nosotros que es el último tiempo. Después de la ascensión de Cristo y de las promesas que Jesús ha dado que vendría pronto, y cuando Él habla a sus discípulos y les dice que Él ha de venir, así como se está yendo delante de sus ojos los ángeles, aquellos hablaron a los discípulos, Jesús fue levantado y les dejó dicho en sus propias palabras a los discípulos, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso, en su sola potestad recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así como Jesús lo dijo, la palabra quedó guardada en el corazón de los apóstoles. Y esa palabra estaba todo el tiempo presente. Esperaban la venida del Señor. Para la iglesia, en aquel tiempo, mis amados hermanos, se cerró un ciclo, una era con la venida del Señor por primera vez a la tierra, con su mensaje, el establecimiento del reino de los cielos, y con su ascensión, pero al hacerlo, esa nueva era también abre la posibilidad de los últimos tiempos, y es a lo que el apóstol Juan se refiere acá. Nos está diciendo que él, como toda la iglesia, saben que ya estos son los últimos tiempos, en la época en que él vivía. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando que se dieran muchas cosas a nivel personal. Para ellos había una obsesión, una gran pasión, predicar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y proclamar que Él venía a buscar a su iglesia, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo entregado de lleno a Él. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice que el Señor cuida y sustenta a su novia y que la está preparando, una novia sin mancha y sin contaminación. Por eso hoy Juan nos está hablando, el Espíritu Santo a través de la palabra que Juan escribió, y nos está diciendo, ¿saben? Iglesia, ya es el último tiempo y ustedes saben que se ha de levantar el anticristo. Él viene, hombre de poder y lleno de maldad, que hará grandes señales aún en los cielos, que hará muchas cosas. Y la iglesia lo sabía. Lo glorioso, amado hermano, es cuando este hombre se manifieste con todo su poder. Él hará muchas cosas, pero la iglesia estará en las manos del Señor. Y esa palabra anticristo solo aparece en las cartas que Juan escribe. Cuando leemos detenidamente el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Pablo lo menciona como el hombre de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Jesús habla de él como falsos cristos y como falsos profetas. Marcos 13, 22 y Mateo 24, 24. Anticristo significa contra o en lugar de él. Contra las cosas de Dios o en lugar de Dios. Y es importante que usted y yo lo tengamos muy claro, porque a Juan no le preocupaba el que se manifestara el anticristo en ese momento, sino que habían surgido muchos anticristos. Y no se está refiriendo a que vino el anticristo y después de él vienen otros, sino que en ese momento, sin haberse manifestado, como todavía no se ha manifestado con todo su poder el anticristo, hermanos, había gente que estaba dentro de la congregación, pero su corazón, su alma, sus sentidos estaban impregnados de ese espíritu inmundo del anticristo, de negar que Jesús era el Cristo que había venido en carne. A eso se está refiriendo Juan acá. Y a eso es que está él llamando a la iglesia, a tener sus sentidos agudizados en el Señor
y a vivir para el Señor, a tener sus sentidos, hermanos, conectados constantemente, enfocados en la palabra y con el Espíritu Santo. Entonces Él nos empieza a hablar de algo que para nosotros puede ser novedoso y para algunos ha sido hasta mal interpretado. Y es que Él utiliza aquí la unción del Santo. Es importante para Él que la iglesia comprendiera que ese poder que tiene el mundo y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, solo se puede combatir y solo se puede resistir en medio de cada día, de cada circunstancia, con un poder superior, y es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder, a Él lo llama la unción del Santo. En primer lugar, entonces, esa unción del Santo es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mi hermano, el Señor prometió que Él no nos iba a dejar solos. Y cuando la persona tomó la decisión de venir a Jesucristo, aceptarle como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo entró en su corazón. Cuando se predica la palabra y esa palabra despierta la fe en el corazón de las personas, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que penetra donde muchas veces nosotros con nuestra mente humana no podemos hacerlo, porque la predicación no consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder de Dios cuando esa palabra llega y cuando el hombre se da cuenta, es convencido, y la palabra trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo que el Espíritu Santo, trabajan unidos la palabra y el Espíritu, y llega y toca el corazón. Hermanos míos, eso produce en nosotros arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a la conversión, y la conversión es un cambio de vida. Y cuando lo hacemos y reconocemos que somos pecadores y hacemos nuestra decisión de fe, recibiendo a Jesús en nuestro corazón, se produce el nuevo nacimiento, y allí el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Tenemos a Dios morando en nuestras vidas. Tenemos al Señor habitando en lo más profundo de nuestro ser. Se producen cambios extraordinarios. Tú lo has vivido, hermano. Tú puedes recordar cómo era tu vida antes de estar con el Señor. Amigo, tú lo puedes vivir. Un cambio profundo desde lo más íntimo de ti, desde lo más allá donde no ha llegado hombre alguno, donde tú quisieras que muchas cosas fueran diferentes. Ese vacío existencial que tú tienes, solo con el poder y la persona del Espíritu Santo se puede lograr que ese cambio se dé. Y al tenerlo, hermanos, el creyente tiene conocimiento de la verdad. Juan va diciéndonos que él no está escribiendo como si ignorásemos la verdad, sino porque la conocemos. Claro, tenemos al Señor. Esa unción del Santo, algunos cuando escuchan Santo se refieren al Padre, otros dicen que es el Hijo, pero personalmente, por lo que he comprendido en la Escritura, se refiere al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos ayuda de manera extraordinaria. Y Juan lo está diciendo, nosotros debemos entender esta maravillosa verdad que ha sido revelada a nuestros corazones. La sabiduría de este mundo no logra comprenderlo. Los sabios no dan para ver las cosas de Dios como lo ve un hermano sencillo de una congregación, como lo ve un hombre entendido que tiene a Cristo en su alma y que sabe quién es el Señor, porque ha tenido un cambio, porque ha tenido un encuentro con Jesús que cambió su vida. Cuando tenemos ese encuentro, nuestra vida no vuelve a ser la misma nunca más. Tu experiencia con el Señor es única, valiosa, y esa experiencia es para compartirla para que otros también puedan llegar al Señor.
En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la unción estaba relacionada con los sacerdotes y los profetas. El sumo sacerdote era el ungido del Señor en medio del pueblo. Pero el supremo ungido, desde el Antiguo Testamento profetizado por aquellos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, sería el Mesías. Y la palabra Mesías en hebreo significa ungido. Y la palabra Cristo en griego significa ungido. Luego, hermanos, nosotros entendemos que el hecho de que tú y yo como cristianos tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón es el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo a los discípulos cuando estaban perturbados porque Jesús les había hablado de su partida. Allí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, iniciando el 14, no se turbe vuestro corazón. Y era normal que los discípulos estuvieran así. Habían estado con Jesús 3 años recibiendo palabra, compartiendo su vida el Señor con ellos y ellos entregándose cada día al Maestro, viéndolo hacer grandes señales, maravillas, prodigios, viendo cómo el Señor les hablaba con amor, con autoridad, con firmeza, cómo los misterios del reino que habían estado ocultos por mucho tiempo a sus corazones fueron mostrados de una manera especial por el mismo Señor. Ahora Él les habla de su partida. Me voy. Y es necesario que yo me vaya, es necesario que yo pase por esa experiencia y ustedes también. Pero ellos decían, si se va nuestro líder, si se va el que nos ha orientado, el que nos ha dado vida, el que ha cambiado nuestra existencia, ¿qué puede ser de nosotros? Su corazón se llenó de esa angustia, de ese deseo de saber qué iba a pasar con ellos. No aceptaban las palabras de Jesús en ese momento. Entonces el Señor empieza a pastorearles como Él lo hace día tras día con cada uno de nosotros cuando estamos viviendo esos momentos que a veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias difíciles, por qué Dios nos permite vivir ciertas situaciones que a nuestro entendimiento finito es tan complicado asimilar, y que algunos, en vez de buscar el rostro del Señor, empiezan a divagar en una serie de razonamientos que no les va a edificar, cuando nosotros, amados hermanos, en vez de estar pensando una y otra cosa, vamos al Señor a su debido tiempo. Él va a ir aclarando muchas cosas a nuestro corazón. Era necesario. Pero Él les dijo, no los voy a dejar solos. Su voz de aliento siempre llega a nuestras vidas. Su voz de aliento siempre toca lo que nosotros necesitamos que Él toque en lo más profundo de nuestro ser. Cuando a veces las tinieblas tratan de opacar la visión espiritual, cuando a veces, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros no alcanzamos a asimilar, la voz de Dios siempre se escucha en lo más profundo de nuestro ser. La unción del Santo está allí. El Espíritu de Dios está ahí. Y cuando Él toca, mis hermanos, le dijo a los discípulos, yo voy a rogar al Padre en el capítulo 16, no los voy a dejar solos. Yo voy a rogar al Padre, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 8 al 10, para que Él les dé un consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días de sus vidas. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermoso es escuchar la voz con la que el Señor le habló a sus discípulos, pero lo maravilloso de todo es saber que tenemos un Dios confiable, un Dios que lo que Él dice que va a hacer con nuestras vidas lo cumple. Hermanos, lo que Dios dice que va a hacer con nuestros hijos lo hace. Él no es mentiroso, de la verdad no procede mentira. Y es lo que el apóstol está diciendo a ellos, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Dios te ha dado a ti alguna promesa? Seguro que sí. No solamente en la Escritura, sino que Dios también a nivel personal, en esa relación que tú y yo tenemos con Él,
nos ha hablado más de una vez, nos ha dicho cosas más de una vez que va a ser con nosotros, y ahora el panorama puede ser oscuro, ahora podemos estar en sombras, ahora podemos estar viendo cómo el mundo se está estremeciendo por todo lo que está aconteciendo, pero que Dios va a cumplir su palabra con nosotros, con nuestros hijos, y con lo que Él nos ha dado, Él la va a llevar a cabo. Pueblo de Dios, descansemos en la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Ella va a permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está diciéndonos cosas hermosas. Ustedes conocen, usted ha sentido, ha vivido el hecho de saber que desde el día que nos convertimos, alguien está habitando nuestro corazón, y es el Espíritu de Dios, la unción del Santo. Y yo oro constantemente, y tú y yo debemos orar constantemente, para que la palabra que está siendo enseñada desde los púlpitos y a través de las redes, hermano, quede implantada en el corazón de la iglesia del Señor. Si esta palabra queda implantada en nuestros corazones, aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan circunstancias que nosotros a veces pensamos que ya acabaron con nuestra vida, la casa permanece firme porque está cimentada sobre la roca, no sobre nuestras emociones, no en nuestros pensamientos. Juan sabía que si los hermanos llegaban a asimilar y esta palabra quedaba bien sembrada en sus corazones, esta palabra iba a traer un fruto importantísimo. Todos los creyentes en Cristo somos ungidos. Todos. Desde el momento que tenemos al Señor, toda la comunidad de creyentes hemos sido ungidos, y con ella viene el conocimiento amplio y suficiente para realizar la obra en este mundo. Hermanos, somos sacerdotes espirituales para ministrar a un mundo que lo está necesitando urgentemente. Hogares destruidos, personas llenas de angustia, desesperadas, algunos pensando en quitarse la vida, otros no saben para qué lugar ir a refugiarse emocional y espiritualmente. Esas personas están necesitando que tú y yo, que tenemos la unción del Santo, que tenemos el Espíritu de Dios, nos dejemos mover. Recuerda que el Señor también nos ha enseñado a nosotros que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, y que no solamente nos guiará a toda la verdad, sino que Él también da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Juan, versículo 22 en adelante, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Con qué facilidad la gente deja que su mente quede cautiva por espíritus de error y enseñan cosas que otros incautos las creen. Con qué facilidad las personas que no se han cimentado como es debido, o las personas que han creído que ellos saben más que todos los demás, y algunos dicen: es que a mí no me guía sino el Señor. Es un error que usted piense así. Aunque aquí dice que la verdad, la unción nos guía y nos enseña todas las cosas, Dios tiene un orden, y en ese orden el Señor ha establecido a los pastores, ha establecido los maestros, los profetas, los evangelistas. Somos un cuerpo que trabajamos en armonía y que nos edificamos los unos a los otros. Aunque aquí dice que la unción, repito, nos enseña todas las cosas, en ningún momento Dios está descartando, ni Juan lo está haciendo, el ministerio de cada uno de nosotros para que podamos ayudarnos, crecer y edificarnos como Dios quiere.
Y se han levantado personas a negar al Padre y al Hijo. Y esto para Juan era realmente preocupante. Tenemos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Te has puesto a analizar por un momento esta gran verdad, hermano? Cuando habla de la unción del Santo, está hablando que tenemos una persona que habita en nuestros corazones. Tú y yo, templos del Espíritu Santo. Por eso no podemos estar en dos cosas. No podemos amar al mundo y decir que amamos a Dios a la vez. No, templo del Espíritu Santo. Tú lees la Escritura. El Señor venía en una nube, hablaba con Moisés, venía sobre el pueblo, los cubría. El Señor se manifestaba de otra manera. La gracia de Dios, la muerte de Cristo y su resurrección, el recibir al Señor nos da a nosotros este privilegio tan grande. Somos morada del Dios Altísimo. Si esta verdad queda en ti, hermano mío, usted y yo seguimos caminando poderosamente en un mundo que necesita ver la gloria de Dios a través de tu vida y de mi vida. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación de Dios, del conocimiento que la gente necesita tener de Dios. Y Él nos sigue diciendo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El Espíritu Santo no trabaja solo, el Padre no trabaja solo, el Hijo no trabaja solo. Cuando recibimos a Cristo, tenemos a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice que hay algo maravilloso para que usted y yo podamos seguir creciendo. Escúchalo bien. Debemos permanecer en la verdad. Debemos permanecer en la palabra. Cuando Él lo dice, hermanos, dice lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. No les dijo lo que ustedes han vivido, porque muchas veces nosotros podemos tener momentos que son muy emotivos o muy emocionales. Él lo que ha dicho es lo que habéis oído, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Lo que tú has recibido en el conocimiento que te fue impartido por tu pastor, por los maestros, aún maestros de escuela dominical, porque sé que hay personas que están en este momento escuchando la enseñanza y pueden estar recordando maestros. Y son personas ya adultas, los maestros suyos, cuando usted era un niño en la iglesia y esos maestros le enseñaron a usted la palabra. Los adolescentes recibieron palabra y la reciben. Los jóvenes están recibiendo la palabra y la gente adulta estamos constantemente leyendo y escuchando la palabra de Dios a sí mismo. Entonces lo que han oído desde el principio, que eso permanezca en ustedes. Hermanitos, ni a la derecha ni a la izquierda nos podemos desviar. Tenemos que seguir el camino de la santidad. Cada día puede ser más estrecho, cada día puede ser más angosto, pero quiero decirte que este camino y esa palabra que nos ha sido enseñada, la sana doctrina, es algo en lo cual nosotros debemos permanecer, luchar y debemos defender con todo nuestro corazón. Vendrán invitaciones, vendrán cosas a tu vida, vendrán insinuaciones, pueden haber algunas cosas más atrayentes, pero si conoces la palabra, todo lo que tú hagas pasa por este filtro y la palabra de Dios te lo aprueba o te lo desaprueba. Esa permanencia en la palabra es lo que da nuestra identidad con el Señor. Esa identidad con el Señor nos permite saber quiénes somos en este mundo. No soy igual al que se embriaga, ni al que dice palabras deshonestas. No podemos hacer cosas que engañen a otras personas, porque no somos engañadores.
No tenemos por qué predicar un evangelio diferente. El apóstol Pablo dice en el libro a los Gálatas, el capítulo 1, que si aún un ángel del cielo nos enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y algunos se dejan mover tan fácil de su lugar. No, hermano. El fundamento de la palabra en tu vida es lo que te va a ayudar, te va a identificar. Algunos van mucho de un lugar a otro escuchando. Si usted tiene su pastor, tiene su congregación, fundaméntese allí, permanezca ahí. No se mueva de ese lugar, no deja que el enemigo lo mueva. A veces cuando hay gente que no es el Señor quien les está guiando, sino que es usted mismo, hermano, usted puede equivocarse. No deje que el enemigo le engañe. Tiene la unción del Santo, tiene la palabra y esa palabra nos identifica. Esa palabra de Dios es nuestra autoridad espiritual, porque ella es la que está diciéndonos lo que podemos hacer o no, y lo dice con toda verdad. Esta palabra es una palabra que nos ayuda, es nuestro hilo conductor en nuestro diario vivir. Es la voz de Dios que habla a nuestra alma. Cuando estás agotado y a veces el ánimo no está para que tengas un tiempo de oración, empieza a leer la palabra y la palabra te va a llevar y te va a dar nuevas fuerzas para que ores. Cuando el problema viene, ora un momento, toma la palabra y lee la palabra que te va a ayudar. Cuando alguien te insinúe algo, quiero decirte que si alguien viene y te dice estás equivocado, ve a la palabra y pídele al Espíritu Santo de Dios que te muestre lo que tú realmente necesitas despejar de tu mente y de tu corazón. Hace muchos años, cuando yo recibí al Señor, alguien de una doctrina errónea se me acercó y por muchos días trató de enseñarme lo que no era correcto. Y tuve dos cosas que me ayudaron. Quiero dejártelas para que tú también las tengas en cuenta si en algún momento la necesitas. Lo primero, aparte de orar, fue ir a la palabra y cada cosa que me decía lo consultaba con la palabra, y si no podía entender algunas cosas, la segunda cosa que hice fue acercarme a mi pastor. Cuánta sabiduría tenía ese hombre de Dios. Cuánto me ayudó para poder comprender muchas de las cosas de la palabra. La palabra, mis queridos hermanos, nuestra nutrición espiritual está allí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los hijos del Señor no necesitan nutrirse de otra fuente doctrinal que no sea la palabra del Señor. Ahora, con tanta innovación doctrinal, algunos ya han dicho que nosotros somos iglesia o que tú eres una iglesia que no estás actualizada. Mis hermanos, se actualizan las estrategias, los principios de la palabra son los mismos. No te dejes engañar. No te dejes atribular por las palabras de otros. Y aquí, entonces, Juan está invitándonos a confesar al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Si tú permites que la palabra, yo permito que esta palabra permanezca en mí, mis hermanos, también permanezco en el Dios Trino, en el Hijo y en el Padre. Contundente. Me imagino a los hermanos de esa época escuchando la lectura de esta carta y en oración dándole también gracias al Señor por esta verdad que les está siendo impartida. En tercer lugar, el apóstol nos está llevando a nosotros
a mantener confianza. Pero uno tiene confianza cuando también permanece. El versículo 28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. A veces las luchas y las pruebas, las situaciones nos hacen perder confianza. Creemos que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Cuando permanecemos, mis queridos, en la verdad, cuando permanecemos en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, cuando tú tengas que pararte firme ante cualquier situación, aún si tú le has fallado al Señor y le pides perdón, Él te perdona. Y si apartas tu corazón y tu vida de practicar el pecado, te quiero decir que Él te restaura y su sangre preciosa te limpia y quita también toda maldad de nuestros corazones. Cuando hacemos eso y decidimos permanecer en Él, porque si tú y yo estamos en Él, nuestro corazón está lleno de esa seguridad, de esa confianza en Él, en el Señor que tanto amamos, en el Señor que un día nos ha hablado y nos habló y nos seguirá hablando de su amor, de su poder, de la vida eterna, de cómo nosotros debemos seguir haciendo las cosas para su gloria y para su honra. Él nos va a seguir sustentando y cuidando, y mantenemos esa confianza que no nos deja ni nos desampara. Esa confianza, mis queridos hermanos, debe estar en nosotros hasta que el día del Señor amanezca, es decir, hasta que vengan tiempos nuevos. Pero aquí Juan está diciendo algo que es interesante, y es la venida del Señor. Él viene. Él viene. Su venida está más cerca que todos los días. Cada noche que pasa, cada día que pasa, se acerca más ese tiempo en el que Cristo aparecerá en las nubes y llamará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, y nos iremos a morar con Él eternamente y para siempre. Y hay algo que me parece interesante, que Juan lo menciona, es para que no nos alejemos avergonzados de Él. A veces hay momentos en la vida en que podemos pasar vergüenza delante de otras personas. Quizás nos hemos equivocado, quizás decimos algunas cosas que no debemos decir, nuestro comportamiento a veces no edifica y puede que hayamos afectado a alguien, y cuando lo hacemos y encontramos a esa persona, o aún sin encontrarla, nos sentimos avergonzados, y cuando estamos avergonzados quisiéramos estar muy lejos de la persona para no verle a la cara, para no ver su rostro. Cuando la iglesia, mi hermano, está haciendo lo que no agrada al Señor, en su corazón debe sentirse la vergüenza de saber que se está ofendiendo al Dios Santo y Todopoderoso, al que ha hecho tanto por ti y por mí. Y Él dice: vendrá el día para que no nos alejemos de Él avergonzados. El rapto del Señor, amados hermanos, será un abrir y cerrar de ojos. Y no estoy diciendo que vayas a perder tu salvación. Si estás luchando, si estás viviendo para el Señor y si permaneces en Él, tú eres salvo. Por eso nosotros encontramos en la Escritura el término el que permanece hasta el fin, no el que se aparta. Si tú te apartaste, estás llamado para regresar a Jesucristo. Si te dio por abrazar una doctrina diferente, revísala a la luz de la palabra, de la Escritura.
Pídele al Espíritu Santo de Dios que abra tus ojos para que el día del Señor no te alejes de Él avergonzado. Y cuando tú, mi querido hermano que estás apartado, regreses, tu vida va a tener paz total, completa y va a ser restaurada. Así hayan consecuencias de ese alejamiento. Pero lo más importante para nosotros es saber que el Señor en su venida quiere que su iglesia esté atenta, que su iglesia esté preparada y se vaya con Él. Y finalmente Él nos está diciendo, mis queridos, el que hace justicia, el justo, es el que hace justicia, y el que hace justicia es nacido de Él. Tú y yo somos nacidos de Dios. Tenemos la unción del Santo. Pidámosle que nos siga ayudando, que siga guardando nuestra vida y nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga ayudando. A ti, amigo, acepta a Cristo. Él prometió que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Él le recibe y Él quiere tu vida y la quiere para trabajar en tu corazón y que tú seas una nueva criatura por el poder de Dios y que tú pases de muerte a vida teniendo a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en este día por la palabra tuya. Gracias por todo lo que tú has hecho, seguirás haciendo en la iglesia. Gracias porque tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos guía, que nos consuela, que nos ayuda, que nos saca adelante. Muchas gracias. Gracias también, Dios de la gloria, por aquellas personas que un día se apartaron de ti. Hablo con ti que estás apartado, para que tú le digas al Señor en este día: Señor, perdóname por haberme alejado de ti. No quiero que el día de tu venida sea un alejamiento eterno, sino que hoy me reconcilio contigo, vuelvo a tus pies, vuelvo a tu camino. Doy gracias por recibirme nuevamente en tu hogar, en el hogar celestial. Y también aquellos que no han recibido a Jesús pero quieren hacerlo, díganle: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, pido perdón por mis pecados y pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te reconciliaste o hiciste tu decisión de fe, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra en este día. Queremos anunciarles que para el próximo domingo celebraremos la Santa Cena por este mismo medio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor tome su causa, que la presencia del Señor gobierne sus corazones y la bendición de Dios sea con usted y con los suyos. Gracias por acompañarnos.